Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo.
El profeta Samuel intercedió por el pueblo de Israel en un momento de conflicto, y cuando él presentaba el sacrificio al Señor por ellos, llegaron los filisteos a pelear, pero el fuerte de Israel, Jehová de los ejércitos, peleó esa batalla por el pueblo de Israel. Tronó, envió sus saetas y dispersó a los filisteos. Y el profeta Samuel puso una piedra y la llamó Ebenezer, y dijo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Hermanos, así como el profeta Samuel dejó un recordatorio para su pueblo de cuán grande es el poder y el amor de Dios, cuán admirables son sus obras a través de los siglos, lo incomparable de su grandeza, en el presente estamos obligados a conquistar nuestro Ebenezer, testificando que el enemigo ha sido derrotado y que el Señor Jesús atiende la voz de nuestras súplicas. Es una afirmación diaria e individual. Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado Jehová. Hoy lo hemos conquistado y mañana tendremos un nuevo Ebenezer. Y cada conquista lo tendremos solo creyendo en sus promesas. Hasta aquí me ha ayudado Jehová. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga. Mi nombre es Cruz de Silva. Estoy asistiendo aquí a la iglesia Tabernáculo Ebenezer en la calle 34 y mi pastor es el hermano Osvaldo Tona. Y tengo un testimonio para la gloria del Señor, cómo el Señor me sanó de una enfermedad que tenía en mis piernas. Pasé un proceso como de 7 meses y todo empezó como, me salió en la pierna una llaguita muy pequeña y yo no le puse mucho cuidado y me echaba cualquier clase de remedio y bueno, y en vista de que eso no se me curaba, fui donde la doctora y ella me mandó medicamentos, pues. Y pasó el tiempo y esa llaguita iba más grande y se fue formando una llaga más grandecita hasta que se hizo un hueco. Y entonces ya yo estaba asustada y ella me miró otra vez, me dijo: no, esa es una úlcera varicosa. Bueno, entonces me mandó medicamentos y todo lo que me mandaba no me hacía nada, pues todo iba de mal en peor. Ya en vista de que ella no podía solucionar, me refirió a una angióloga. Ahí me mandaron a hacer el ecodoppler y bueno, ahí salió que era una insuficiencia venosa severa, que por eso saldría esa úlcera. Y bueno, ahora con esta doctora me enviaron otros tratamientos. Al principio funcionó algo, pero después otra vez la pierna más mala, pues. Eso se me estaba poniendo más feo. Y de una úlcera que tenía, ya me salieron varias.
y eso me dolía demasiado y no podía estar de pie ni 15 minutos, porque eso sentía que la pierna se me iba a explotar. Y bueno, y eso era una angustia para mí, pues. Y ya tenía como 2 o 3 meses con esa cosa que no se me quería curar, Dios mío, y orando y pidiendo al Señor que me sanara y todavía eso seguía ahí. Algunas personas me decían, ¿será que no tienes fe para ser sana? Y decía yo tengo fe porque yo he sido testigo de unos milagros que Dios ha hecho en mí. Él me ha sanado instantáneamente y he visto milagros en mí y la respuesta del Señor. Así que esto será un proceso del Señor, porque será que tengo que tener más paciencia, pero claro, uno se desespera por no ver la sanidad, pues porque uno está acostumbrado, el Señor me sanaba de una vez. Nunca, no estaba acostumbrada a ir a los médicos. Tenía como fobia de ir al médico porque no me hacía falta, porque yo clamaba y el Señor me sanaba. O sea que yo no conozco nada de medicina ni de médico porque no hizo falta nunca, pues. Entonces en este proceso, bueno, con muchos medicamentos y eso no cedía. Y bueno, yo estaba allí cuando entonces la doctora esta que me estaba viendo ahorita, en el tiempo con esas varices, los medicamentos hicieron un efecto, pero ya después, ya la otra pierna se me estaba dañando también, me estaba saliendo lo mismo. Y yo le digo a la doctora, pero si estoy en tratamiento, ¿por qué se me está enfermando la otra? Y ella me dijo, bueno, ya eso no es un problema varicoso, ya tengo que referirte a un dermatólogo. Y entonces, tantos medicamentos y tanto gasto, y ahora para un dermatólogo, no. Después que llegué a la casa, yo le dije a mi esposo, no, yo no voy a ir a ningún médico, que sea lo que Dios quiera, porque ya estaba desanimada ya, pues tanto medicamento y tantos médicos, y ya era un tercero. Y decidí que no iba a ir para el médico. Mi hijo y mi esposo me decían, no, tienes que ir para el médico. Si te mandaron para allá, tienes que hacer caso. No, no voy a ir, no voy a ir. Y bueno, entonces una vez, y yo le decía a mi esposo, eso debe ser un, algo espiritual, porque yo no me enfermaba y ahora con esto y no me puedo curar con tanto medicamento. Se tiene que ser algo espiritual. Entonces, bueno, ahí, ya un domingo que estaba muy angustiada, vine a la iglesia muy angustiada y desanimada. Entonces una hermana muy amada me ve que me pregunta qué me pasa. Bueno, yo le enseño parte de mi pierna cómo estaba y ella me abraza y me sentía muy mal, estaba como deprimida. Ella me abraza y llora conmigo y dice, no, todo va a estar bien. Y ella dice que, después me dice, pues que me quería decir que fuera un dermatólogo. Y yo sentí ese abrazo de la hermana como si el Señor me hubiera abrazado y me hubiera confortado, pues, porque ya estaba muy angustiada. Y más tarde, me ve otra hermana muy amada también, y me ve la pierna y ella empieza a llorar conmigo. No, tú tienes que ir a un dermatólogo. Ya eran dos hermanas que habían sentido lo mismo. Y yo no quería ir más a los médicos. Cuando ella me dice, yo te voy a ayudar, te voy a ayudar con la consulta. Y bueno, para que vaya, porque si uno de la mejoría tiene que acudir al médico, bueno, yo estoy confiando en el Señor, pero bueno, a veces la medicina también ayuda, porque el Señor puso a los médicos para ayudar también. Y el Señor sana de diferentes maneras. Bueno, entonces no le dije nada. Cuando llego a la casa, sigue mi esposo diciendo que tengo que ir para el dermatólogo. Y bueno, en eso acepto de ir. Pues. Él llamó al hermano Osvaldo y le dijo que yo no quería el médico. Si la están mandando al médico, bueno, que vaya. Si este es el doctor que va a dar en el clavo, llévenla. Y así fue que acepté ir al dermatólogo. Pero ya antes de eso yo le decía, pero esto no sé, esta enfermedad es muy rara. Bueno, y
en las cosas del espiritual, yo decía, Dios mío, pero ¿por qué está pasando esto? Y un domingo me levanté y no podía venir para la iglesia. Y yo le decía a mi esposo, bueno, yo dependo de ti, amor, porque el Señor le había hablado a mi esposo a través de los dones que él tenía que hacer algo. Y él no hizo caso. No obedeció pues la orden. Cuando yo le digo, yo estoy dependiendo de ti, porque a veces las enfermedades vienen a la familia por causa de un miembro de la familia que no ha obedecido una orden del Señor. Entonces, el día anterior había tenido un sueño. Y yo le digo, a veces el Señor, esos sueños así, que he tenido la experiencia, pues que a veces he tenido sueños de sábado para domingo. Y cuando pasa eso, los domingos se cumple el sueño, pues esos sueños se cumplen. Le digo yo a él así, y yo estoy dependiendo de ti. Entonces, bueno, él se fue con eso dice que le tocó el corazón, pues. Y cuando se recuerda del sueño, y él tenía que restaurar algunas cosas, restaurar el compañerismo con los hermanos, porque estaba un poco apartado del compañerismo, pues seguía predicando, pero apartado del compañerismo. Y ese día se sintió muy inquietado y el Señor estaba lidiando con él, pues. Y después que salió de la iglesia, él decidió arreglar. Y vino a la iglesia, arregló con los hermanos y entró de nuevo en el compañerismo. Y al otro día, no sé, pasó algo tan extraño que yo me empecé a sentir bien, me sentí mejor, pues. Y había muchas cosas que tenía que arreglar, corregir y hacer. Y bueno, hasta ahí quedó esa parte, ¿verdad? Luego, después que voy cuando ya decido ir para la dermatólogo, ella me miró y me dijo, tú los estás mal medicada. Y yo cargaba esa pierna vendada desde abajo hasta arriba porque tenía que cuidármela, según la doctora anterior, que no tenía que ni mojarme la pierna, puro limpiándome con agua destilada y solución. Y eso era muy incómodo para mí, como bañarme sin mojarme la pierna, eso era muy incómodo. Mi esposo me limpiaba y él veía eso que estaba feo, yo ni quería mirar la pierna, porque cada día se ponía peor. Entonces ella me dijo, no, estás medicada, quítese esa venda, no se la ponga más. Y deje todos esos medicamentos que le dieron. Bueno, y ya verás que en una semana vas a mejorar. Y yo le digo, bueno, gracias a Dios que así sea. Y antes de ir para el médico, yo oré al Señor, bueno, Señor, si esta es la doctora, porque ya 3 personas me han confirmado, bueno, que tengo que ir, que cuando esa doctora me mire y si me va a medicar, que esos medicamentos hagan un efecto, porque yo tenía la pierna como puras escamas, eso era muy feo. Y le digo, y digo en mi oración, que cuando esos medicamentos empiezan a hacer efecto, esas escamas caigan como cayeron las escamas de los ojos del apóstol Pablo. Me recordé de esa escritura. Y que se haga así, pues. Bueno, acepté, ella me mandó los medicamentos y me dijo que dentro de 8 días quiero mirarte otra vez para ver cómo va la evolución de eso. Bueno, llegué a casa y bueno, compramos los medicamentos y empecé a medicarme a cumplir tratamiento. Y en el transcurso de esos 8 días, mi esposo decidió terminar de obedecer al Señor y cumplir con lo que el Señor le había mandado hacer. Y recuerdo que un día, no sé, será en el transcurso de esos 8 días, que yo lo miro y él está haciendo lo que tenía que hacer. Cuando yo veo eso, no sé qué pasó en mí, que sentí algo como que se cayó algo de mí. Sentí que había pasado algo extraño. Y yo me sentí así también, como si no tuviera nada, porque las piernas eso me dolían y ese dolor se me quitó totalmente. Fue algo como sobrenatural que no sé cómo explicarlo. Y sentí que algo se había quitado de mí. Sentí la sanidad, pues. Y yo le digo, amor, no sé, yo siento
te vi haciendo eso y siento que el Señor me sanó. O sea que tú tenías que hacer, o sea, obedecer para que viniera mi sanidad. Mira, me siento bien y yo me sentí con ánimo de hacer las cosas porque ya tenía yo que como 6 meses con esa enfermedad que no me mandaron reposo absoluto y nada. Y no hacía nada, pues porque no podía estar de pie mucho tiempo. Y cuando veo eso que él cumplió, obedeció a hacer las cosas que el Señor le mandó a hacer, aquello cayó tremendo. Me sentí muy bien, no sé cómo decirlo, pero me sentía bien como si nunca hubiera estado enferma. Y me siento bien y empecé a hacer mis quehaceres en la casa, a cocinar, que sí, hacer esto, aquello. Porque me sentía bien, pues podía caminar y no me dolían las piernas. Pasé mucho rato parada y no me dolía nada. Cuando entonces a los días, esas escamas que tenía yo en la pierna empezaron a caerse. Como la doctora me dijo, bañese completo y lávese esa pierna con ese jabón. Y yo cada vez que me bañaba, cuando me iba a secar y me secaba la pierna, caían los cueritos así como escamas, caían en el piso. Y el Señor estaba cumpliendo mi deseo porque yo había orado que se cayeran así como se cayeron las escamas de los ojos de Pablo. Y así estaba sucediendo. Y hoy en día por lo menos ya han pasado 7 meses. Y yo todos los domingos me venía por la iglesia, que estaba en reposo absoluto, pero no, yo no voy a perder el culto, yo me voy para el culto como sea. Me envolví esa pierna y así me venía. Recibía mi bendición aquí, el Señor nos daba muchas bendiciones y yo las recibía. Y reclamaba mi sanidad y le daba gracias, Señor, estoy sana. No quería ver los síntomas, sino quería ver la promesa de la sanidad. Porque el Señor llevó todas mis enfermedades y todas mis dolencias y por su llaga yo fui curada. Y lo repetía, Señor, estoy sana, estoy sana. Aunque se veía lo feo, pero estoy sana. Bueno, y entonces con lo que la última doctora me dijo, bueno, empezó eso a caer solito. Y hoy en día, por lo menos pasaron 7 meses, ya mi pierna se ve completamente sana. Todas aquellas escamas cayeron y ya hoy estoy completamente sana. Y la gloria sea para el Señor. Me siento muy bien, he trabajado, he hecho muchas cosas y ya no me duelen mis piernas. Y entonces yo le doy la gloria y la honra a mi Señor, porque el Señor sana de diferentes maneras. Pues puede sanar por la medicina, puede sanar por las canciones, y cantamos himnos espirituales y recibimos sanidad, porque también he recibido sanidad cantando himnos. El Señor me hizo canta y empiezo a alabar al Señor toda la noche, todo el día y recibo sanidad. Y bueno, esta sanidad fue progresiva, que duró 7 meses, pero ya estoy sana para la gloria del Señor. Y en estos días me estaba recordando de Naamán, cuando el Señor mandó a hacer que se sumergiera 7 veces en el Jordán para ser sano, para que su piel fuera limpia. Y yo pasé por lo menos 7 meses en esta angustia y ya mi pierna está completamente limpia. La gloria sea para el Señor. Espero que este testimonio sea de bendición para el que lo oiga y vean que el Señor sana de diferentes maneras, pero Él cumple su palabra. Si Él llevó toda nuestra enfermedad y todas nuestras dolencias, eso es amén y yo lo creo. Dios les bendiga. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje Cuando la novia sepa lo que ella es, parte 10. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la más cordial bienvenida a este servicio especial en esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Delante de esta cámara y a través de las redes sociales, el Señor nos concede el privilegio y la bendición de poder llegar a ustedes a través de las vías por las cuales el Señor ha abierto para que la palabra revelada corra y llegue al hombre y a la mujer que Dios ha predestinado para que reciban vida.
para que reciban la salvación y el perdón. Habrá muchos que se burlarán y simplemente ignorarán o le darán la espalda a esta palabra. Pero hay hombres y mujeres que Dios, en su previo conocimiento, Dios los eligió a ellos desde antes de la fundación del mundo, para que en el día y la hora se manifestara esa palabra profética que él habló acerca de cada persona y cada individuo. Y eso se va a cumplir. Y Dios tiene un tiempo para todas las cosas. El Señor hace que todo el plan y todo lo que se mueve alrededor de nosotros sea el cumplimiento de su palabra, porque a Dios nada lo sorprende. Él lo sabe todo. Él conoce nuestras vidas, Él conoce su vida, Él conoce su pasado, su presente y aún su futuro. Usted no lo sabe, pero Dios sí lo sabe. Y por eso, cada día que usted vive está cumpliendo una profecía. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted eso? Cada día que usted vive, usted está cumpliendo una profecía, porque Dios lo dijo, Dios lo habló. Y cuando Dios habla algo, eso se tiene que cumplir, porque cuando el Señor dice algo, el cielo y la tierra van a pasar. Primero tendrían que pasar antes de que lo que Él habló, lo que Él expresó, deje de cumplirse. Dios hace que su palabra se cumpla. Grábese esto en su corazón, hermano o amigo que me escucha en esta hora. Dios va a hacer que su palabra se cumpla, lo que Él habló. Y esa parte quiero aclararla con relación a lo que nosotros llamamos el concepto de la palabra. La Biblia es la palabra por excelencia, porque aquí está escrita la voluntad de Dios en forma de letra. Podemos accesar a ella cuantas veces queramos, por supuesto, siempre y cuando tengamos la llave. Ojo, podemos accesar a la Biblia siempre y cuando tengamos la llave, porque para poder accesar a la palabra del Señor necesitamos una llave. Usted no puede llegar simplemente y abrir la Biblia y tratar de leerla así como así, porque no la va a entender. Usted necesita la llave de la fe, la llave de la revelación para entender lo que ella dice, porque si no, no lo va a entender, no va a comprender cuál es la intención de Dios, no va a entender las cosas que están pasando. Las cosas que están pasando en el mundo, la Biblia lo dijo, pero para usted verlo necesita esa llave de entendimiento para usted leerlo, para usted abrir el misterio, porque es una revelación. La palabra solamente se puede entender por revelación. Ahora usted dirá, ¿pero qué? Y los que estudian en escuelas teológicas, ellos aprenden la Biblia. Ellos aprenden la interpretación de una denominación o de un cierto hombre, que puede ser que algunas cosas que él diga estén correctas y otras estén incorrectas. Es la enseñanza de esa denominación o de ese hombre, fíjese. El que estudia en una escuela teológica va a aprender lo errado y lo correcto que le enseñan en esa escuela teológica, porque esa es la visión y la interpretación de esa denominación. Pero Dios no trabaja así. Cuando Dios revela algo es la verdad absoluta, porque el Señor es el intérprete de su palabra. Recuerde eso. Usted no puede abrir la Biblia sin llave. Necesita la llave de la revelación para que esa revelación pueda venir a usted y usted entiende el tiempo y la voluntad de Dios. Eso es algo muy importante. La llave le abre a usted el entendimiento, el misterio, para usted entender que
en la palabra hay un tiempo para todas las cosas. Vayan escuchando con claridad. Pídale al Señor que le dé esa llave de revelación de la palabra. Hay un tiempo. Yo le puedo hablar a usted de la verdad de la palabra. Y el Señor, al hacer eso, Dios le está ofreciendo la llave para que entienda el mensaje que Dios le está dando a usted, hermano y hermana. Pero si usted no toma esa llave, no recibe esa palabra, no va a entender y más bien va a rechazar lo que el Señor le está diciendo. Eso es algo peligroso. Un encadenado, un prisionero que se le ofrece la llave y la persona no extiende su mano y toma la llave para ser libre. Eso han hecho muchas personas. Han rechazado la llave de la revelación de la palabra, de lo que Dios habla. Por eso, cuando usted lea la palabra, usted tiene que pedirle revelación al Señor. Pídale al Señor que le dé esa llave para entender qué es lo que la Biblia dice. Y así usted, las piezas van a ocupar su perfecto lugar. La Biblia va a ocupar un lugar perfecto. Se van a unir las piezas de una manera especial. Y usted verá la conexión entre Génesis y Apocalipsis. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuando usted tiene la llave y la usa para entender lo que dice la palabra, usted no le va a encontrar fallas a la Biblia. Allí es que usted sabrá que la palabra no fue dada por interpretación humana, sino por el Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo el que reveló esta palabra a diferentes hombres a través de los siglos. Recuerden, es la llave de la revelación del Espíritu Santo lo que le va a dar entendimiento. ¿Recuerdan esa escritura que el Señor siempre nos recuerda? Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Cómo la iglesia va a reconocer a Dios en la escena cuando no tiene esa revelación, esa llave que abre el misterio? La llave abre el misterio. Y lo que usted no entiende, cuando se abre, usted lo entiende todo. Usted entiende que Dios está allí o que Dios no está allí. ¿Se dan cuenta? Es el discernimiento entre el bien y el mal. Dios le va a mostrar a usted lo correcto, le va a separar a usted lo correcto de lo incorrecto. Y eso solamente lo va a lograr si usted tiene la llave de la revelación que lo hará entender la voluntad de Dios. Entiendan eso. La llave de la revelación le dará el entendimiento a usted de lo que la Biblia dice y de lo que el Señor está haciendo. Esa es la razón por la cual existen más de 2000 denominaciones, porque no recibieron la llave del Espíritu Santo. Porque si no, no hubiera contradicción en sus doctrinas. Porque eso es algo muy importante que usted entienda. El que tiene la llave de la revelación no se contradice con la Biblia. Hay una armonía perfecta. Porque los dos tienen la misma llave y los dos ven lo mismo, la revelación del Espíritu Santo. Por eso usted, quien me escucha, cuando lea la Biblia, pídale al Señor la llave. Es muy importante que usted haga eso. Y también la palabra del Señor es lo que el Señor habla. Lo que el Señor habla allí incluye lo que Dios habló a través del hermano Branham. Cuando nosotros decimos que o tomamos los folletos, las predicaciones del hermano Branham como un absoluto o como una, vamos a utilizar una expresión que usted no tropiece, como una
referencia del Señor, una palabra dada por el Señor. Es porque cuando lo llevamos a la Biblia cuadra completo. ¿Y por qué decimos eso? Porque alguien nos dijo que el mensaje cuadraba con la Biblia. No, eso lo tiene que comprobar usted si usted tiene la llave del Espíritu Santo de la revelación. Hay hombres, ministerios de este mensaje que han tomado el mensaje de la obra, pero lo han tomado sin la llave. Ojo, cuando algo es inspirado por el Espíritu Santo, cuando Dios inspira a un predicador, en este caso al hermano Branham, a predicar un mensaje, pero eso se aplica a cualquier predicador, pero especialmente estamos hablando de el hermano Branham, usted debe pedirle a Dios revelación para entender, fíjense, para entender a qué apuntaba el hermano Branham. Y muchas iglesias, así llamadas creyentes de este mensaje, no tienen la llave de la revelación. Ahora, esa es una declaración muy directa. Y usted pudiera decir, hermano, ¿por qué usted dice eso? Porque cuando vemos los fundamentos doctrinales de algunas o de un buen grupo de iglesias del mensaje, hay una contradicción entre lo que el hermano Branham dice y lo que la Biblia dice. Lo voy a repetir de nuevo. Cuando vemos y conocemos los fundamentos doctrinales de algunas iglesias o de unas cuantas iglesias que creen el mensaje, vemos una contradicción entre la Biblia y lo que dice el profeta, y no solamente hasta ahí llega la confusión, sino que hasta contradicen directamente lo que el hermano Branham dice. Hay iglesias que tropiezan con los dones espirituales. Hay iglesias de este mensaje que tropiezan con el ministerio quíntuple. Hay iglesias que tropiezan con la predicación en una iglesia. Es más, hay iglesias que tropiezan con la oración buscando el Espíritu Santo. Fíjense, el hermano Branham, cuando él enseñaba algo, era porque él tenía la llave de la revelación. Y por eso, para entender lo que el hermano Branham dice, tenemos que tener la misma llave, porque usted no la puede abrir, usted no se puede colear, no se trata de eso. Si usted dice, si lo dijo el hermano Branham, yo lo creo. Puede sonar muy fundamentalista y aparentemente correcto, pero es el equivalente a como si alguien abriera la puerta y usted se cuela por allí. No, usted tiene que tener, usted, quien me escucha en esta hora, tiene que tener su experiencia con la revelación del Espíritu Santo. Hay una cita del profeta muy tremenda. Él dice, yo me identifico con la doctrina pentecostal. Y él estaba tratando de ilustrar algo. Y si yo me identifico como un ministro, porque recuerden que él le hablaba a diversos ministros de muchas denominaciones, de diferentes líneas. Y él decía, si yo me identifico como un ministro que cree en la doctrina pentecostal, lo primero que haría, y él decía, yo me identifico con doctrina pentecostal, pero no de la denominación, sino la doctrina pentecostal original de la primera edad de la iglesia. Y si yo fuera un pastor que creyera así, lo primero que haría es convocar a mi iglesia a buscar el Espíritu Santo. Y después reclamaría todos los dones que Dios prometió en la iglesia.
Piénselo mientras tomo un poquito de agua, lo que se acaba de decir ahorita. Esta declaración va para los que dicen que creen el mensaje. El hermano Branham dice, lo primero que haría es llevar a mi gente a buscar el Espíritu Santo. Pero hermano, es agarrar los folletos y ponerse a leer los folletos para que los hermanos escuchen el mensaje. Usted no puede poner la carreta antes que al caballo. Usted primero tiene que llevar a su gente a nacer de nuevo. Usted necesita la llave para entender cómo es que Dios fundamenta una iglesia. Usted, si no los lleva al nuevo nacimiento, al bautismo del Espíritu Santo, los está llevando a ser unos intelectuales, unos religiosos. Si lo dijo el hermano Branham, yo lo creo. Pero nunca han tenido escuchen, nunca han tenido la llave. Se congregan en iglesias del mensaje. Reclaman ser creyentes del mensaje, pero nunca han tenido la llave en sus manos. La llave de la revelación del Espíritu Santo, que da el entendimiento de lo que dice la Biblia y lo que dice el mensaje de la hora. Usted no puede entender el mensaje sin la llave de la revelación del Espíritu Santo, que es la que abre la alacena y usted come con revelación. Usted necesita el pan y el vino para que la comida pueda digerirse. Si no, no lo va a entender. Entienda eso, hermano y hermana, en esta hora. La importancia de tener la revelación del Espíritu Santo, la llave para entender lo que dice el Señor y declara su voluntad perfecta y agradable. Fíjense, la palabra es lo que, y esto escuchen muy bien, porque está relacionada a la segunda. La palabra también es lo que el Espíritu habla a través de la novia. La palabra también es lo que el Espíritu habla a través de la novia, de la iglesia, de la esposa, como usted la quiera llamar. Porque cuando el Espíritu habla, es palabra del Señor. Y así usted la tiene que recibir. Ahora usted pudiera decir, yo no creo lo que dice ese mensaje en lengua de esos hermanos. Yo me quedo con lo que dice el mensajero. Usted está hablando, no tiene sentido lo que está diciendo. Usted está hablando sin sabiduría y sin revelación. Porque si usted tiene la llave, usted va a reconocer al Espíritu Santo, la armonía en el mensaje de la hora, y también va a reconocer si ese mensaje en lengua o esa profecía es conforme a la palabra. ¿Se dan cuenta? Abre el misterio. Declara el misterio y hace que usted lo crea y que usted lo reciba y pueda recibir el beneficio de esa palabra. ¿A cuántos el Señor les ha dicho a través, y uno lo ha escuchado, mensajes en profecía, mensajes en lenguas e interpretación? Deja esto y yo te bendeciré. Créeme y yo te honraré.
estoy dando ejemplos. Ve y arregla esto y yo haré cumplir mi promesa. Uno ha escuchado cómo Dios les ha dicho a algunos hermanos y hermanas, haz esto y yo te voy a honrar. Lo que tú creas, eso es lo que va a suceder. Lo que yo ya te he revelado por la palabra, yo voy a cumplirlo. Si tú lo crees y lo confiesas, yo voy a honrar. Pero hay algunos que no lo hacen. Hay algunos que han recibido la llave, pero como dice el hermano Branham, el enemigo busca hacer que nosotros descreamos el arma que tenemos. Tenemos un arma que puede destruir al enemigo. Perdón. Pero el diablo busca que usted descrea el arma que usted tiene y le diga que no tiene poder, que lo que dice la palabra es del pasado, que lo que dice el hermano Branham no es así, que lo que dice el mensaje en lengua está errado porque yo sé lo que estoy viendo y lo que estoy sintiendo. ¿Se dan cuenta? Es algo que usted, es un reto que solamente lo puede vencer con esa llave que va a abrir el misterio, y cuando usted ve que es Dios, entonces usted se va a parar por esa revelación y la va a confesar y va a dar hasta su vida por esa revelación, por esa verdad que Dios le ha mostrado a usted. No le va a importar si esta persona o la familia no esté de acuerdo. El Señor dice en su palabra, no he venido a traer paz sino disensión. ¿Por qué? Porque la revelación va a producir eso. La revelación del Espíritu Santo va a hacer que usted vea a Dios y usted diga, yo creo esto. Y los que no tienen revelación no lo van a entender a usted, antes van a estar en contra de usted. Ahora, eso es algo que usted, hermano y hermana, debe de conocer, porque ese es el fundamento de la iglesia. Es la vía por la cual Dios va a trabajar con la iglesia. Esa escritura que el Señor siempre nos muestra cuando Él les dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Se basa en eso, que la iglesia tiene que tener la revelación del Espíritu Santo, de la obra que Él está haciendo en medio de la iglesia. Recuerden lo que dice la palabra. El mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Hermano, el mundo no lo ve porque no cree, no tiene revelación. El mundo no trabaja con la revelación del Espíritu. No va a ver a Dios en la escena. Y eso es algo muy importante para que usted, hermano y hermana, el cual ha sido llamado a manifestar a Dios en este tiempo, usted ha sido llamado a ser protagonista de la obra que el Espíritu Santo está haciendo. Usted ha sido llamado para ser protagonista. Pero ¿cómo va a trabajar con el Señor cuando no lo reconoce? Cuando no lo ve, hermano. ¿Cómo Dios puede hacer la obra en usted cuando usted no lo reconoce? No reconoce cuando Él le está hablando. No reconoce la obra que Él está haciendo. Fíjense, aún un poquito, esto es Juan 14, 19, aún un poquito
y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Hermano, ¿cómo puede usted trabajar con el Señor cuando usted no lo ve ni lo reconoce? ¿Cómo Dios puede hacer la obra en usted? Recuerden el título de este tema: cuando la novia sepa lo que ella es. Dios está tratando de llevarnos a esa fe de que reconozcamos lo que somos y lo que Dios nos ha dado para que hagamos la voluntad de Dios aquí en la tierra. Pero si usted no tiene la llave para reconocer a Dios cuando está tratando de revelarse a usted, cuando está tratando de mostrar su voluntad hacia usted, entonces Dios no va a poder hacer mucho por usted. Dios no va a poder hacer la obra completa en usted. Usted va a trabajar a medias con la revelación. ¿Cómo Dios puede revelarle lo que usted es cuando usted no reconoce el liderazgo y la guianza del Espíritu? ¿Se dan cuenta? Es algo importante para que usted entienda lo que Dios está haciendo. Hermano, estamos en tiempos proféticos. Se está cumpliendo la palabra delante de nosotros. Pero usted está reconociendo lo que el Espíritu Santo está haciendo en este tiempo. Para fundamentar, vamos a leer completa esta escritura. Fíjense. Juan 14, desde el versículo, fíjense, vamos a leerlo desde el versículo 14. Vale la pena leer este capítulo hermoso porque nos declara eso. Cuando la revelación viene, es importante que usted entienda a Dios moviéndose, porque Él lo va a llevar a una condición y a una posición. Recuerde eso. Pero si usted no tiene la llave para abrir el misterio que está delante de usted, de Dios moviéndose, ¿cómo usted se va a identificar con eso? Usted necesita, la revelación viene por el oír la palabra. Y usted le pide al Señor: Señor, yo quiero hacer tu voluntad, revélame tu palabra. Estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Cuando usted tiene esa actitud, entonces el Señor va a hacer negocios con usted. Pero si usted decidió vivir una vida religiosa y conformada, entonces Dios no va a poder hacer mucho por usted. Va a estar delante de usted, pero va a estar velado. Jesús velado, no lo va a reconocer. Dios lo ayude, hermano y hermana. En esta hora es importante que reconozcamos a Jesús obrando, hablando, lidiando, llevándonos a algo. Reconozcamos el movimiento del Espíritu en esta hora. Juan 14, leemos en el nombre del Señor Jesucristo. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
y sabéis a dónde yo voy, y sabéis el camino. Les está diciendo algo que ellos debieron saber, porque eso no lo estaba predicando el Señor en ese tiempo nada más. Tenía todo su ministerio predicando sobre eso, pero lo escucharon y no lo entendieron. Y Tomás dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, revelación, también a mi Padre conocierais, revelación. ¿Se dan cuenta? Lo repetiré. Si me conocieseis, también a mi Padre conocierais. Si usted ha recibido revelación del Espíritu en la palabra, usted también va a reconocer la palabra en el mensaje de la hora, la armonía, y también va a reconocer la palabra en la palabra hablada a través de la predicación y de los ministerios y los dones, porque está en armonía. Hermano, usted tiene la llave. Si tuviera la llave, reconocerías a mi Padre y a mí, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Dícele Felipe, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Fíjense, estamos hablando de hombres que no tenían la llave. Tenían algunas llaves. Algunas. No todas. Jesús le dice, tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Tanto tiempo que has estado conmigo y no tienes esa llave. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Vamos a leerlo hasta allí, seguiremos leyéndolo, pero vamos a hacer una oración al Señor, hermano. Esta escritura responde la necesidad de la revelación. El Señor reclamándole por qué no tenían esas llaves. Hermano, y usted quien me escucha, es capaz de reconocer al Espíritu Santo hablando. Es capaz de reconocer al Espíritu Santo revelando y moviéndose en medio de usted. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora. Gracias por tu palabra, por tu revelación. Ayuda a tu pueblo, Señor. Muchos viven vidas naturales, religiosas, y tú te paseas en medio de muchos de ellos y ellos no te reconocen porque no tienen la llave que abre el misterio. Que en esta hora, a través de esta predicación, tú comiences a repartir esa llave celestial, la revelación del Espíritu Santo que te mostrará a ti en la escena, revelando y haciendo la obra en este tiempo. Obra en cada corazón, que puedan haber decisiones para la gloria de tu nombre. Habla tú, Señor Jesús, y revélate en medio de tu pueblo. Señor, sana todo cuerpo enfermo y liberta toda alma oprimida por el diablo. Y que la revelación del Espíritu llegue a cada corazón. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Fíjense. ¿Cómo va a saber usted lo que usted es cuando ni siquiera reconoce quién es Dios? ¡Qué tremendo!, ¿verdad? ¿Cómo va a saber lo que usted es cuando ni siquiera reconoce a Dios en su medio, en su iglesia, en su familia, en su vida? No reconoce el lidiar de Dios con usted. No reconoce a Dios y no toma decisiones por Dios. Decisiones profundas. Porque la revelación, cuando el Señor comienza a mostrarse, Él comienza
a revelar su voluntad al hombre, a cada hombre y a cada mujer. Le va a mostrar lo que él quiere que él haga, lo que él quiere que ella haga. Porque tal vez usted que me escucha en esta hora, su realidad sea distinta a su vecino o a su hermano. Tal vez lo que Dios le exige a su hermano sea parecido a lo de usted, pero como Dios conoce lo más profundo del corazón del hombre y la mujer, entonces Él sabe lo que usted necesita. El Señor Jesús Él tiene el diagnóstico correcto para cada hombre y mujer. Por eso es tan importante la revelación, porque cuando viene el Espíritu y trae el diagnóstico, entonces nosotros decimos, esto es lo que me hace falta a mí. Dios tenga misericordia de mí. Ayúdame a tomarme la medicina celestial. El Espíritu me ha abierto el misterio del porqué de ciertas cosas. Ahora entiendo que Dios quiere una relación más profunda conmigo, que quiere el Señor que yo tome decisiones más profundas y que me una más al Señor, porque hay algo que Él quiere hacer en medio de mí y a través de mí. Ahora, eso usted lo entenderá si tiene la llave de la revelación por el cual usted podrá ver a Dios, porque usted no va a tropezar si es Dios, ¿verdad? Que no, hermano. Si usted ve una manifestación de Dios y usted sabe que es conforme a la palabra, ¿por qué tropieza con eso? Lo que tiene que tomar es decisiones en base a eso, porque Dios está lidiando, está obrando en medio de su pueblo, porque hay algo que se aproxima y Él quiere que estemos listos, preparados. Y lo va a entender si tiene la llave que abre el misterio de su voluntad. Recuerden lo que dice la Escritura. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La única manera que la iglesia de Cristo pueda saber lo que es que reconozca a Jesús en la escena, guiándola, hablándole, moldeándola, enseñándole, instruyéndole, corrigiéndole. Porque si el Espíritu le está corrigiendo algo a usted o a mí y no tenemos la llave de la revelación que abre el misterio, que es Dios quien lo está haciendo, vamos a atribuirle esa obra al hombre. Ese hermano me la tiene dedicada. Fíjense, no va a saber reconocer a Dios quien lo está corrigiendo. Cuando el Señor lo está exhortando, va a ver el velo de carne, pero no va a ver a Dios porque no tiene la llave que abre el misterio. Cuando usted ve al predicador exhortando bajo inspiración y haciendo un llamado a la iglesia, si usted no lo ve claro, usted dice, ¿por qué el hermano dirá eso? Pídale al Señor la llave. Señor, yo quiero entender si eres tú. Y el Señor le va a dar la llave, va a abrir y lo va a ver que era Jesús quien le estaba diciendo eso. Y no lo vio, no tomó decisiones, antes le dio la espalda. Fíjense, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo. ¿Se dan cuenta? No es el hombre, es el Espíritu Santo. Pero para identificarlo, necesita la llave que abre el misterio de eso. Es importante. Esa llave solo la tiene el Espíritu Santo.
Solo la da el Espíritu Santo. Usted tal vez pudiera decir, pero hermano, usted acaba de citar que la fe viene por el oír y el que oye es que alguien le está hablando. Pero a través de ese vaso está Dios. Abra el misterio y verá que es Dios, hermano. Las palabras que yo hablo no las hablo de mí mismo, sino más el Padre que está en mí, Él hace la obra. Fíjense, esto que el Señor le está diciendo a sus discípulos estaba enmarcado en un acontecimiento que estaba a punto de suceder, que iba a ser arrestado por los sumos sacerdotes y los fariseos. Iba a ser crucificado e iba a resucitar. Y por eso era importante que ya ellos tuvieran el juego de llaves, hermano. ¿Se dan cuenta? Él se está mostrando y se está revelando. Es Dios el que estuvo guiándolos a ustedes todo este tiempo. Fue Dios que recorrió toda la tierra de Israel predicando. Fue Dios el que predicó en las sinagogas de Capernaum, de Corazín, de Betsaida. El que predicó en los atrios del templo. El que libertó al endemoniado de Gadara. Era Dios quien le habló a la mujer sirofenicia. Fue Dios quien le habló a la mujer del pozo. Fue Dios el que sanó a todos los enfermos y libertó las almas oprimidas. Fue Dios. Siempre fue Dios. ¿Se dan cuenta? El que hizo la obra fue el Señor. El que predicó no fue el hombre, fue Dios en el hombre. ¿Se dan cuenta? Qué importante es saber eso, porque sabremos que Dios nos está hablando y estaremos alertas para cuando Él nos hable. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Se dan cuenta? La manifestación, llévelo a la palabra. Con la llave, por supuesto. No abra un gavetero denominacional o un gavetero carnal religioso. No. Recuerden que esa llave solo la da nuestro Señor Jesucristo en la forma del Espíritu Santo. Cuando escuchan una predicación, cuando leen un mensaje, cuando escuchan una profecía o un mensaje en lenguas con su interpretación, pídale al Señor la llave. Señor, revélame. Pero si ya el Señor se lo reveló es porque ya usted tiene la llave y logró discernir a Dios, hermano. Pero si usted tiene la duda, no hay ningún problema. El Señor le tiene la llave lista. Solo Él espera que usted, quien me escucha en esta hora, se lo pida. Porque Él le va a dar la llave si usted se la pide. Si usted ha escuchado de Jesús y de la salvación, pero usted tiene dudas, pídale a Dios que le muestre su verdad, que usted quiere hacer lo correcto. Y el Señor vendrá y se revelará a usted. Porque eso lo hará saber que el Señor existe, que Él resucitó de los muertos. No un Dios del pasado, no un Dios de la historia. Hay hermanos que viven de las historias de la Biblia, de lo que pasó en los ministerios del profeta, y todo eso está bien. Pero todo eso apunta a algo, que así como ellos tuvieron las llaves, usted también las tiene que tener.
yo las tengo que tener. Porque no es solamente ellos, la novia, fíjese, cuando la novia sepa lo que ella es, va a desarrollar el drama completo. Pero ¿cómo lo va a desarrollar cuando no sabe lo que es? ¿Se dan cuenta? Es importante, porque si usted tiene duda, el Señor le dará la llave. Y aún creyendo en el Señor, recuerden, sobre esta base edificaré mi iglesia. Pueden haber hermanas, hablando en la condición, que tengan hermanos y hermanas que tengan dudas con el bautismo. ¿Y ahora qué va a pasar? Bueno, el Espíritu le va a dar la llave, Hechos 2:38. Pero es que a mí me dieron otra llave que decía que era Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pídale al Señor la llave y el Señor le va a dar en el bautismo, Hechos 2:38. El Señor no le va a dar otra llave porque Dios no se contradice. Recuerden eso, Dios no se contradice. Pero, ¿qué significa la escritura en Mateo? Pídale la llave al Señor y cuando usted abra el misterio va a entender que hablaba de un nombre. El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es un solo nombre. Y usted lo ve y dice, pero es Jesús. Con razón, no hay contradicción. Con las llaves usted no ve contradicción en Mateo, en Padre, Hijo y Espíritu Santo y en Hechos. En el nombre del Señor Jesucristo. Y usted dice, ahora entiendo, hermano. Pero si usted no le pide la llave al Señor, no lo va a entender. Antes usted combatirá y enseñará en contra de eso. No es cuánto usted conozca intelectualmente, es cuántas llaves tiene usted, hermano. Y cuánto obedece, cuando entiende, es para que actúe. Ojo. Porque la revelación es para actuar, es por aquí, es por aquí, es por aquí. Y cuando recibe la llave y se bautizan en el nombre del Señor Jesucristo, hay una serie de llaves que el Señor empieza a dar al individuo. Si es una dama y le amaba cortarse el cabello, usar pintura, usar pantalones, vestirse provocativamente, recuerden lo que acabo de decir, amaba. Y escucha en la predicación que el Señor demanda santidad, usted, hermana, está en el deber de pedirle la llave al Señor. Señor, no entiendo. Señor, yo amo el andar así en la calle. Pero, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Ahí entra en juego la sinceridad en este caso de la mujer. Y el Señor le va a dar las llaves de la revelación. Y ya no va a ser algo que lo haga de mala gana, sino que ahora se va a cuidar en su vestimenta, en su imagen como cristiana. Ahora tengo que agradar a mi Señor Jesucristo. Usa falda, cambia su comportamiento. Ya no es un instrumento de tentación para los hombres en la calle, ¿no? ¿Pero qué lo hace? La amenaza en la iglesia. No, la revelación y la sinceridad de esa mujer. Porque si no es sincera, no va a buscar la llave porque ama lo que hace. ¿Se dan cuenta? Yo le estoy hablando a hermanas que desean hacer la voluntad del Señor. El Señor le va a dar esa llave. Y a ustedes, hermanos, que quieren vivir de una manera mujeriega, en parrandas, en fiestas, en bebidas, haciendo trampas. Y dicen, así hay que vivir en este mundo. Si es sincero y le pide la llave al Señor, el Señor le va a dar las llaves y los misterios van a comenzar a abrirse delante de ese hombre y se va a dar cuenta que se estaba comportando de una manera desagradable delante del Señor, pecaminosa, y él va a tomar decisiones.
porque ya ve el misterio, hermano. Y comenzará ese hombre a vivir en santidad y a apartarse de todo lo que lo contamina y lo aleja de Cristo, hermano. Pero le va a seguir dando más llaves. Tienes que recibir el Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no eres cristiano. Y el hombre y la mujer dicen, ahora entiendo, Señor, ahora voy a buscar el Espíritu Santo. Yo quiero ser cristiana, yo quiero ser un cristiano. Y cuando el Señor le da el Espíritu Santo, le va a dar más llaves. Hermano, ahora hay una estatura que tienes que crecer y tienes que verme a mí obrando en fe, en virtud, en ciencia, en templanza, en paciencia, en temor de Dios y en amor fraternal. Tienes que verme porque si no, no voy a poder llevarte a esa estatura. Voy a moldear tu carácter, voy a empezar a sacar cosas que tú amas y que has guardado por años, pero porque yo quiero que tú seas uno conmigo como Juan 14. ¿Se dan cuenta? Así el Señor quiere que nosotros seamos. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, también él las hará, y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. ¿Se dan cuenta? El lidiar de Dios es una unión espiritual entre el hombre y Dios. Y para eso tiene que reconocer a Dios en la escena. El que en mí cree. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Comienza el Señor a repartir llaves. Si ustedes lo piden en mi nombre, yo lo haré. Eso no tiene interpretación. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Hermano, sea una llave poderosa. Pídale al Señor que le dé esa llave. Señor, yo quiero creerte. Señor, dame de la revelación de la palabra. Yo no quiero pedir nada contrario a tu palabra. Señor, tú conoces mi corazón. Que yo pueda ver el misterio de tu obrar para yo pararme en fe y confesar como lo hizo Abraham, el padre de las llaves. Hermano, el que tenía las llaves mantuvo, después que abrió el misterio, se mantuvo fiel esperando el cumplimiento de la promesa por 25 años. Hermano, se mantuvo creyendo porque recibió la llave de la revelación. Y él sabía que esa era su voluntad. Y él creyó a Dios y se mantuvo firme en esa promesa, en esa revelación. Recuerden, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Así es como Dios lidia con su iglesia. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso viene después de la revelación. Cuando usted descubre el misterio, allí entra una decisión. Lo hará si usted ama al Señor. Hermano, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Por qué otro? Porque el consolador estaba con ellos, pero ahora el Señor les estaba prometiendo que estaría en ellos. Al Espíritu de verdad, el que tiene las llaves. Hermano, el cual el mundo no puede recibir porque el mundo no le cree al Señor y está fundamentado en cosas contrarias a la palabra. Por eso no puede haber revelación allí. No le ve ni le conoce. No tiene la llave. El mundo no le va a decir a usted que sea un cristiano.
El mundo no lo va a ayudar a usted a que sea un cristiano. El mundo no ve a Dios, porque el mundo se mueve con un espíritu, que es el espíritu de incredulidad. El pecado es el que domina este mundo. Y ese espíritu de incredulidad produce que las personas no reciban la revelación del espíritu de saber quién es Él y lo que Él está haciendo en medio de su pueblo. El mundo no lo ve ni le conoce, mas vosotros, los creyentes, le conocéis, porque está con vosotros, le dice a los discípulos, y le dice a todo aquel que ha aceptado al Señor, pero no ha recibido el Espíritu Santo. Él está con, pero Él les promete, y será en vosotros. Hermano, recuerde que las tres etapas de la gracia es Dios sobre nosotros, Dios con nosotros y Dios en nosotros. El bautismo del Espíritu Santo, justificación, santificación y el bautismo del Espíritu. ¿Se dan cuenta? El que tiene las llaves va a estar en su corazón. Y usted, con toda confianza, el Señor va a estar dando la revelación de lo que oye, de lo que ve, de lo que siente en sus sentidos. Todo lo va a llevar a la palabra, lo va a llevar a identificar a Dios. ¿Está Dios o no está Dios? Como un radar. ¿Está Dios o no está Dios? ¿Está Dios o no está Dios? No es una identificación humana, es una revelación del Espíritu. Hermano, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Hermano, aún un poquito y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Porque yo vivo y vosotros también viviréis. No es religión. Fíjense, no es religión. No es el Dios de Pablo o el Dios del hermano Branham. No, es el Dios de la novia, de la iglesia, de la esposa. Hoy. Es hoy. Dios fue el Dios y es el Dios de ellos porque ellos no están muertos. Ellos simplemente están descansando. Pero es el Dios hoy de la iglesia de Cristo. Mi pregunta es, ¿usted lo ha identificado? ¿Usted está reconociendo a Dios hoy? ¿Dios está obrando en usted hoy? ¿Se ha revelado a su vida hoy? ¿Está guiando sus pasos hoy? ¿Se dan cuenta? ¿Reconoce cuando Dios le habla y obedece al Señor hoy? Hágase esa pregunta, hermano y hermana. En aquel día, cuando reciban el Espíritu Santo, cuando reciban la revelación de Dios, conoceréis vosotros que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Unidad perfecta, hermano. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. La conexión es el amor, porque ¿de qué le sirve abrir el misterio y dice, es Dios, y vuelve a cerrarla, y vuelve a cerrar el misterio y no toma decisiones? Lo repetiré. ¿De qué le sirve que Dios le dé la revelación? Abre el misterio y está Dios. Y usted dice, es Dios, y vuelve a cerrar la puerta. No le va a servir de nada. Pero si usted ama a Dios, al ver a Dios, va a correr a abrazar al Señor Jesús. Va a correr a hacer su voluntad. Es si lo ama. Eso es la clave.
El evangelio no se cree por obligación ni por coacción, sino por amor. La revelación se basa en el amor, que Él da a conocer su amor cuando un hombre está enamorado de una muchacha, de una mujer, y le dice que la ama. Él manifiesta ese amor. Y si ella está enamorada de él y él le dice que la ama, eso es un volcán de sentimientos, hermano. Pero si ella no lo ama, va a quedar paralizada y no va a saber qué hacer. Hermano, eso pudiera estar pasando. Que el Señor le dice, te amo. Y usted se queda, bueno, yo estoy contigo en concubinato, tú por tu lado. No metas el amor en esto, porque vamos a hacer una relación de mutuo acuerdo. Tú me das y yo digo que soy cristiana y así vamos. Cada uno, no me quites mis cosas, porque yo tengo mis cosas y mi manera de vivir. Eso no es amor. Si usted le dice eso al Señor, usted no ama al Señor. No me importa quién sea usted, hermano o hermana. Usted no lo ama. Porque cuando hay amor, el amor produce unidad. Cuando hay armonía, por supuesto. Cuando hay una armonía. Cuando hay una conexión de parte del Señor, eso produce unidad. Porque el amor va a producir que uno busque que el otro esté contento. El hombre va a producir o va a procurar que ella sea feliz y ella va a procurar que él sea feliz. Pero si no hay en una no hay amor. Hermano, el amor une eso, porque cuando el Señor se manifiesta, usted tiene que responder a ese amor. Abre el misterio de su amor. Allí usted descubre que todo lo que me pasó fue el Señor. El Señor me libró, el Señor me guardó. Ahora es que lo veo. Yo pensé que fue tal persona que me había salvado. No, ahora veo que fue el Señor que tocó su corazón, que el Señor me guardó de ir a tal lugar, que el Señor me dirigió a este lugar, que el Señor me estuvo bendiciendo todo este tiempo y yo de ciego y de ciega no había visto al Señor. Pero ahora con la llave he visto que desde que nací hasta el sol de hoy, he visto que el Señor está conmigo, que el Señor me está ayudando, que el Señor me está guiando. La revelación abre el misterio del amor de Cristo. Y no solamente en presente, en pasado y en futuro. Hermano. Y la persona dice, gracias, Señor. Porque en las cosas grandes y pequeñas vemos tu mano guardándonos, bendiciéndonos. Pequeñas y grandes. Mano, la revelación produce eso. En las cosas pequeñas y en las cosas grandes. Porque Dios se mueve, se esconde como predicó bajo la inspiración Dios a través del hermano Branham. Dios se oculta en la simplicidad. Allí está Dios. ¿Cómo lo va a ver usted? Tiene que ser por la revelación del Espíritu. Que vea a Dios en la sencillez. Hermano, ¿se dan cuenta? Por eso cuando el hermano Branham predicó sobre los 7 sellos, el primer mensaje fue, tengan esta llave, si no, no van a entender los 7 sellos. Fíjense, en realidad es el misterio del libro de la redención, así llamado los sellos. Los sellos es lo que lo tenía oculto. Nadie había recibido la llave de ese libro de la redención, porque solo Jesús
tiene esa llave. Y cuando el Señor tomó la llave, se la dio al hermano Branham. ¿Para qué? Para que la predicara Dios a través del hermano Branham. Los 7 sellos. Pero Dios antes dio una clave, una contraseña. Dios en simplicidad. Y se abre el misterio, hermano. Recuerden, muchos hermanos están esperando truenos. Muchos hermanos están esperando la tercera etapa. Muchos hermanos esperan movimientos poderosos. Asegúrese, le voy a dar un consejo. Les voy a dar un consejo, hermano. Escuchen bien. Asegúrese de que tenga la llave del Espíritu Santo. Porque el Señor pudiera estarse manifestando y usted no lo ve. No lo va a ver. Porque eso se mueve de una manera sencilla, humilde. Usted mirando los 7 truenos que truenen y el mundo va a quedar patas arriba. Pídale al Señor la llave y se llevará una sorpresa. Hermano, el Espíritu se lo va a revelar a usted, hermano. Fíjense, el amor produce eso. Judas, no el Iscariote, le dice, Señor, ¿por qué te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Señor, yo lo que soy es un simple hombre, una simple mujer. ¿Por qué no te manifiestas a aquellos grandes hombres que están en esas grandes, poderosas iglesias, hombres poderosos? ¿Por qué te vas a manifestar a ellos, a nosotros y no a ellos? ¿Por qué, Señor? Judas, no el Iscariote, no tenía la llave, por eso él pregunta. ¿Qué es lo correcto? Hay que preguntarles al Señor. El que me ama, mi palabra guardará. Pareciera que no se la respondió, pero fue directo al grano. ¿Para qué le va a revelar si no lo ama? Si no lo va a hacer. La revelación es para aquel que le ama, porque ya sabe y es por aquí. Hermano, el que me ama, mi palabra guardará. Ustedes me aman, ¿verdad? Sí, dicen los discípulos. Bueno, es por eso que me le estoy revelando a ustedes. Y el Padre les amará y vendremos a él y haremos con él morada. Va a venir el Señor y usted no le va a trancar la puerta en la cara. ¿Por qué? Porque la revelación, usted ve a Dios, está viendo el movimiento de Dios, está viendo a Dios obrando y usted le abre la puerta de su corazón. Señor, a la obra en mi vida, Señor. Yo quiero ser como tú, yo quiero manifestar tu carácter, yo quiero manifestar tu vida, tu poder. Yo quiero unirme a ti, Señor. Te veo clarito, Señor. Ven, Señor Jesús. Ven, entra en mi morada, como aquel himno, divino compañero del camino. Señor, quédate conmigo, haz tu morada en mí, permanente. No te vayas, Señor. ¿Para qué te vas a ir? Aquí te amamos, Señor. Quédate con nosotros. ¿Se dan cuenta? Por eso el mundo no lo ve. Si usted ama al mundo, usted no va a ver a Dios. Y no solamente no lo va a ver, sino que no lo va a obedecer. Esa es la diferencia. El que no me ama no guarda mis palabras. ¿Para qué el Señor se va a revelar a alguien que no lo ama? Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Hermano, el Señor es el que les está hablando en esta hora.
Ahora, usted pudiera decir, qué arrogante ese hermano. Pídale al Señor la llave y usted va a abrir el misterio del amor de Dios. Hermano, mas el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, escuchen, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. ¿Se dan cuenta? El Señor en su corazón le va a dar la llave. Mira, lo va a ir reconociendo. Cuando la novia sepa lo que ella es, va a reconocer a Dios, a su Salvador. Hermano, fíjense. Ahora yo le pregunto, ¿usted tiene al dador de las llaves en su corazón? Sin ese dador, usted no sabe lo que usted es, porque Cristo no está en usted. Pero Cristo en usted le va a abrir el misterio de su voluntad. Le va a abrir el misterio de su obrar en la tierra. Le va a abrir el misterio de del significado de la palabra. Le va a abrir el misterio de su guianza en su vida y en su familia, que la revelación hará que usted vea a Dios aún en los que no conocen al Señor. Verá a Dios en su pastor, verá a Dios en su hermano, verá a Dios en las grandes cosas, en las pequeñas cosas. Verá a Dios en la corrección, verá a Dios en el fruto. Verá a Dios en todos los aspectos de su vida, porque usted ama al Señor y usted quiere hacer su voluntad. La voluntad de Dios, no su propia voluntad. El secreto para que la revelación pueda hacer efecto es el amor. Usted tiene que amar al Señor Jesús. Y eso hará que usted no solamente vea a Dios, sino que obedezca a Dios. Eso hará que usted se alinee con Dios y sepa lo que usted es. Hagámonos un examen. ¿Hasta qué punto le hemos cerrado la puerta al Espíritu Santo para que obre en medio de nosotros? ¿Hasta qué punto nuestra actitud ha sido de incredulidad? ¿Hasta qué punto hemos actuado, andado en nuestro propio camino y no en el camino del Señor? No en la revelación de Dios para con nosotros. Escuchen bien, la voluntad de Dios para con nosotros. Hagámonos un examen sincero en la presencia del Señor, porque es una decisión personal de usted y de mí con el Señor. No deje que el enemigo le enfríe su amor por nuestro Señor Jesucristo. Póngalo de primero y usted verá cómo la revelación y el amor empezarán a ser visibles delante de usted. Que el Señor nos ayude. Voy a hacer una oración. Bondadoso Padre Celestial, gracias Señor por esta palabra. Gracias por este hermoso evangelio. Cómo tú abres las puertas, Señor. Cómo tú abres el misterio de tu amor. Ayúdanos a responder ese amor. Nosotros no te veíamos antes. Vivíamos en un mundo lleno de oscuridad y ese misterio abrió la luz de tu presencia en nuestras vidas, en todo lo que hacemos. Gracias te damos, Señor. Pero sabemos por la revelación que tú no te conformas. Tú quieres más amor, más unidad, Señor, porque la revelación nos llevará a entender tu voluntad en la palabra. Señor, bendice a los corazones que están escuchando esta palabra en esta hora. Abre el entendimiento y que no solamente te deja conocer en tu revelación,
sino que ese amor que está en sus corazones despierte y comiencen a tomar decisiones profundas en Dios. Oh Señor, obra en los corazones, Señor, que ese amor comience a nacer, esa relación de amor, que descubramos todos que tú siempre nos has amado, que tu amor siempre estuvo allí, guiándonos y guardándonos y predestinados por tu amor y por tu gracia. Señor, que puedan haber decisiones en los que escuchan para la gloria de tu nombre, que esta palabra sea revelada en los corazones, porque no soy yo, es el Espíritu que pueda ser revelado a los corazones y que pueda haber fruto y que no vuelva a ti vacía, no, sino que ella haga la obra para la cual tú le enviaste. Esa revelación la enviaste para producir fruto y decisiones de amor. Que así sea, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde a otra predicación del Espíritu. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo el Señor va añadiendo algo y va abriendo más? Cada llave va abriendo un misterio más, un significado más. Es Dios quien le habla a usted todos los días a las 6 de la tarde. No desprecie el amor de Dios. No menosprecie el amor de Dios. Pídale al Señor revelación para yo entender tu palabra cuando tú me hablas a través de esos vasos. Señor, ayúdame. Yo quiero hacer tu voluntad porque yo te amo. Esa es la garantía de que va a recibir esa llave. El amor, porque al que ama, Dios lo guarda y lo arropa en su amor. Hermano, como dice aquí la escritura que leímos, Él vendrá y haremos con Él morada y nos empezamos a comer junto a Él todos los días a las 6. De lunes a viernes a las 3 de la tarde. Fíjense, la llave abre el misterio. Dios quiere que el pueblo ore por ese derramamiento del Espíritu Santo. La iglesia, Dios lo reveló, tiene que hacerlo. El mundo no lo va a hacer. Las denominaciones no lo van a hacer conforme a la palabra. Pero usted, que reclama ser de la novia, está llamado a hacerlo. Este es el movimiento de Dios y para que lo entienda, pídale al Señor esa llave y el misterio se va a abrir y ahí tendrá que tomar una decisión. Si usted ama al Señor y quiere hacer su voluntad, únase a nosotros. Pues todos los días, pero nos unimos como iglesia de lunes a viernes a las 3. Y los domingos a las 9 de la mañana, la predicación del hermano, de nuestro pastor, del hermano Osvaldo Tona, como pastor de la iglesia. Él, por amor, busca el alimento que sea de beneficio para usted. Y para que esa palabra sea de beneficio para usted, usted tiene que abrirla, buscar la llave y abrir lo que el Señor le dice a usted. Porque allí usted tendrá el beneficio de esa predicación. Está invitado los domingos a las 9 de la mañana, aquí en el Tabernáculo Ebenecer, por las redes sociales, YouTube, Facebook y la Radio Ebenecer. Esta señal va al mundo entero. Y por nuestra página www.tabernaculoebenecer.com. Recuerden, el amor hará que Dios le dé esa llave y usted va a ver a Dios. Usted va a ver a Dios obrando en su vida. Usted va a ver a Dios obrando y haciendo la obra en cada uno. Hermano, hay una escritura y con esto finalizo. Fíjense, después que el Señor se dio a conocer en Juan 14, en Juan 16, Él les dice esto.
salí de Dios, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Ahora mire, dícenle sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ningún proverbio dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. En esto creemos que has salido de Dios. Por fin le habían pedido la llave al Señor, hermano. Estaban muy conformados el Señor con ellos. Pero el momento en que ellos pidieron esa llave en sus corazones, entendieron y el Señor les dijo, respondióle Jesús, ¿ahora creéis, hermano? La revelación del Espíritu Santo al creyente lo va a posicionar a usted en el cuerpo y hará exactamente la obra que Dios ha determinado para usted cuando la novia sepa lo que ella es. Pídale al Señor esa llave. En revelación, pídale el Espíritu Santo y el Señor nos guiará y nos recordará toda la palabra y veremos a Dios en nuestras vidas. Que el Señor Jesucristo nos bendiga y nos ayude a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.